Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Como todos los miércoles, la Fundación Erin Walter Pan abre este espacio para dialogar con los temas que nos interesan sobre la ciudad, principalmente la ciudad de Santo Domingo, la capital primada de América. Y siempre estamos tratando los temas que tienen que ver con los diferentes componentes urbanos, no solamente los físicos, sino también aquellos que son tangenciales y que son culturales. Uno de ellos es importantísimo para comprender el espacio colectivo en que nosotros nos desenvolvemos y que tiene su historia de 5 siglos. Es el caso de la fe manifestada en la organización territorial desde los inicios de la fundación de Santo Domingo. Y para eso, en el día de hoy, qué más que contar con dos eminentes profesionales conocedores del tema, el filósofo David Álvarez Martín y el arquitecto urbanista Cristóbal Valdés. Bienvenidos a ambos. Voy a presentarlo. Cristóbal Valdés es arquitecto egresado de la UNPU, parte de la primera promoción de arquitectos de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y recibió una beca para la maestría en diseño urbano y planificación en Kent State University, Ohio, Estados Unidos. Además, Cristóbal realizó el posgrado sobre instrumentos de política y mecanismos administrativos para la descentralización urbana en Bruselas, Bélgica, auspiciado por la Organización de Estados Americanos y el gobierno belga. Su trayectoria profesional ha sido reconocida por su compromiso sobre temas urbanos a través de posiciones ejecutivas en la municipalidad y en el sector privado. Fue, entre otras cosas, director de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, asesor de la GTZ, Instituto Nacional de la Vivienda, para Política Nacional de Mejoramiento Urbano de Santo Domingo. También director del Plan Director de Santo Domingo, regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, vicepresidente de promoción de proyectos inmobiliarios del Banco Hipotecario Dominicano, BHD. Es miembro fundador de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, miembro del CODIA y de la Asociación Internacional de Planificación, docente de larga data de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña en su Facultad de Arquitectura y Artes. Ha sido autor de varios libros de urbanismo, algunos de ellos recogiendo su participación en medios difusivos a nivel nacional en los periódicos de la época, donde hoy en día se ha convertido en fuente de referencia para ese proceso que se vivió hace varias décadas y que Cristóbal afortunadamente lo recogió en este libro. Ha sido y se mantiene como conferencista invitado y arquitecto en ejercicio a través de su firma CBA Arquitectos Asociados y Urbanistas Asociados con sus hijos que también son arquitectos y que también manejan la parte urbana. Junto a Cristóbal Valdés tenemos a David Álvarez Martín, filósofo egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Se puede decir muchas cosas de David. Lo primero es el afecto que todo el mundo le profesa, sus alumnos, sus compañeros de trabajo y los que hemos tenido la oportunidad de compartir espacio-tiempo con él. Toda la vida ha sido una persona que ha disfrutado de la filosofía, de la historia, de la escritura y la educación, formado académicamente en la Pucamaima, con una maestría en administración, continuó estudios en el Loyola University of Chicago y recibió el título de doctor en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral versó sobre la democracia en el pensamiento de Juan Bosch Caviño. Por más de 3 décadas ha ejercido la docencia en la Pucamaima, donde ha sido decano de la Facultad de Ciencias Humanidades, vicerrector de Investigación e Innovación, vicerrector del campus de Santo Domingo y en la actualidad es su vicerrector académico. Desde 1996 escribe cada semana al menos un artículo de la prensa dominicana. Wow, un heroísmo eso, ¿eh? Mantiene 2 columnas los viernes, bitácora para lúcidos en el Día Digital y Veritas Liberavit en vozacento.com. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la fe en el territorio y vamos a hacer una pequeña introducción que sirva de preámbulos a nuestro diálogo de esta noche. El componente religioso ha formado parte de la humanidad desde los tiempos más remotos. Lugares para la relación con las creencias de cada generación se han construido alrededor del planeta, con sus respectivas características. A pesar de que la religiosidad formaba parte de los hábitos y manifestaciones sociales, el dominio religioso con vocación universal tuvo su mayor impulso en la época medieval, cuando el cristianismo se afianzó como la religión oficial en Occidente. El 27 de febrero del año 380,
el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, lo cual tuvo trascendentales consecuencias para la historia. Poco a poco, la construcción de templos y monasterios comenzó a delinear el espacio colectivo, donde las estructuras adquirieron escalas monumentales y los asentamientos humanos se perfilaban a partir de tales edificaciones. Así, las catedrales fueron el laboratorio que permitió desarrollar los conocimientos del arte de la construcción con diseños que tenían como objetivo alcanzar las mejores características en estilo y funcionamiento. De un germen pagano, el cristianismo desarrolló los esquemas de sus templos. El objetivo de espacios de ganar altura motivó el entendimiento de cómo actuaban las fuerzas en una estructura que necesitaba grandes espacios para albergar a la feligresía, además de imponer ciertos patrones simbólicos que servían de soporte a la materialización de la fe. No es un secreto que en los siglos anteriores al 1500 se desarrolló una dinámica actividad constructiva al servicio de la religión, la cual incluso motivaba a la competencia entre las comarcas para poseer el mejor de los templos religiosos. La tradición constructiva de templos, ermitas, capillas, conventos y monasterios en Europa fue trasladada a América a partir del siglo XVI. A Santo Domingo le cabe la primacía de la actividad constructiva del cristianismo en una política de imposición y validación de sus preceptos en los nuevos territorios conquistados. Más allá de los edificios religiosos, existe un componente trascendental en la definición de las ciudades construidas en América y de manera muy particular en el Caribe, la primera región colonizada por los europeos. En el caso particular nuestro, Santo Domingo, es conocido el papel que jugó el fundador de su segundo asentamiento en 1502, el comendador Fray Nicolás de Obando de la Orden de Alcántara. Al adentrarse en las características del primer trazado de la ciudad, se identifican dos criterios fundamentales, el militar y el religioso. Es a partir de Santo Domingo cuando la organización territorial adquiere componentes novedosos para el urbanismo occidental, ya que la disposición de calles paralelas y perpendiculares arrojó el esquema tipo damero de tanta celebridad en nuestra historia urbana. La trama en damero, la cual luego evolucionó a la cuadrícula, fue planteada para controlar mejor el territorio mediante un sistema de fácil vigilancia y zonificación. Permitió disponer de cierto orden para garantizar un reparto equitativo de lotes y controlar su cobro de impuestos y normalización. En ese esquema debió de incluirse la segunda fuerza político-social de principios del siglo XVI, representado por la Iglesia, garante filosófico y espiritual de las acciones de conquista y colonización de la generación del momento. Cuando se hace realidad la llegada del obispo Alejandro Geraldini en 1519 a Santo Domingo, la ausencia de un templo de escala en importancia que meritaba la ciudad de la capital de las Indias le motivó a hacer todo lo que estuvo a su alcance para construirlo. 2 años después, se colocó la primera piedra de la Catedral Primada de América. Más allá de la sede obispal, es importante entender que la ciudad se organizó alrededor de templos y conventos que marcaron su territorio a lo largo de los siglos. La hegemonía católica en el suelo de Santo Domingo se mantuvo hasta el siglo XX, cuando otras denominaciones cristianas construyeron sus primeros templos en la vieja ciudad caribeña. La pluralidad de creencias y fe forman parte de un presente donde la ciudad es atendida por las distintas iglesias a partir de su desarrollo urbano. Parte de estos criterios forman parte de la historia de Santo Domingo, donde la fe está sellada a su territorio. Bueno, buenas noches a todos. Vamos ahora a comenzar a darle la palabra a nuestros invitados. En particular, vamos a iniciar con David Álvarez Martín. Bienvenidos ambos. David, el escenario es tuyo. Gracias. Quiero agradecer esta invitación. Compartir escenario con Cristóbal para mí es un honor. Nos conocemos de hace muchos años y hemos estado en muchas actividades en diferentes momentos. Por supuesto, lo que tenga que ver con arquitectura y urbanismo se lo dejo a Cristóbal, porque no me voy a ponerme a inventar yo con algo que es un hobby para mí, saber de eso y no un ejercicio de investigación serio. Quiero retomar entonces lo que sería la expresión de este conversatorio sobre el tema de Dios y Santo Domingo. Antes de comenzar a decir cosas muy específicas, permítame simplemente contextualizarlo de esta manera.
quienes llegan aquí, los europeos que llegan aquí, vienen de la península ibérica, sobre todo de la unión de Castilla y Aragón en un solo reino, y justo saliendo Colón en su primer viaje es que logran estos dos reinos terminar de sacar las últimas presencias políticas y militares de origen musulmán, o sea, tradición musulmana, de territorio europeo y constituir un reino, toda la península, casi toda la península, para terminarla convirtiendo en lo que llamaremos después España. Esa guerra, que duró cerca de 700 y pico de años, fue una guerra de territorio, de recuperar territorio en el caso de ellos, y al mismo tiempo era una cruzada religiosa. La gente a veces no se da cuenta que las cruzadas no solamente fueron hacia el oriente, sino que en la península ibérica durante 700 años hubo la gran cruzada de recuperación de lo que consideraban estos reinos cristianos como su territorio y que entendían que había sido ocupado, o sea que la ocupación de grupos del norte de África, de estados del norte de África de tradición musulmana, era un robo y había que reconquistarlo. No voy a meter en esa discusión porque eso da para mucho. Volveré sobre eso un poco más adelante en estos 20 minutos que me han dado. Entonces, es una empresa de carácter religioso, es una empresa de carácter económico, es una empresa de carácter político, todo lo que fue la expedición colombina. Pero no la primera. La primera fue un ejercicio exploratorio, aventurero. Pudo haber terminado en desaparecer, o sea, las 3 naves que salieron pudieron haber desaparecido, ya sea en una tormenta o en lugar de haber llegado al Caribe hubiesen seguido navegando hacia el sur y nunca hubiesen dado con tierra firme, etcétera, etcétera. Pero tuvieron éxito y pudieron regresar, no solamente llegar a un territorio, sino regresar a la península. Entonces, es el segundo viaje el que se puede considerar como tal, como el proyecto ya de conquista, de colonización, el proyecto económico, el proyecto político de dominio y al mismo tiempo el proyecto religioso. Entonces es importante tomar en cuenta que en ese proceso, aparte del reinado español, que comenzó con Isabel y con Fernando, Isabel muere después, Fernando queda, muere Fernando, hay un regente que es el cardenal Cisnero, hasta que Carlos I ocupa el poder. Estoy hablando de los primeros 30 años. Entonces, ese proceso se hace con la presencia de 3 grandes papas, Alejandro VI, Julio II y León X. Lo que tenga que ver con la configuración religiosa de ese proyecto se le debe en gran medida a estos 3 grandes papas. El último, León X, terminó muriendo en 1521. Alejandro VI es de los Borgia y eso da para una telenovela y de por sí creo que hay unas novelas, hay unas telenovelas de televisión sobre los Borgia. Quizás de los papas que pueden dar más de qué hablar por su vida licenciosa y la cantidad de hijos que tuvo. Entonces, visto ese contexto, es importante entender que el gobierno de la isla, el gobierno inicial de la isla, tuvo en una primera etapa a Cristóbal Colón hasta que es sacado en el año 1500. Viene Francisco de Bobadilla por un par de años. Después entra Nicolás de Obando, que yo sé que ustedes los urbanistas le dan mucha relevancia por su vinculación con el diseño, como tú mismo decías al inicio, de la ciudad de Santo Domingo. Y después vuelve el hijo de Colón, Diego Colón, que con intervalos de salida y entrada prácticamente estuvo bajo el gobierno de la isla hasta 1526. Entonces, pero hay, por supuesto, suplantaciones de parte de otras autoridades a su gobierno, incluyendo el gobierno de los padres Jerónimos. Como a mí se me está pidiendo más la visión religiosa, católica, que acompañó este proceso, permítame entonces comenzar para que esto sea atractivo y pueda generar debate, como pinceladas, puntos concretos en un orden cronológico estricto. El primero son las famosas bulas alejandrinas.
que se emiten entre el 3 de mayo y el 26 de septiembre de 1493, ya conociendo que Colón encontró algo, digámoslo de esa manera. Colón encontró algo. Las Indias, el camino a la China, lo que sea, algo encontró Colón. Entonces Alejandro VI, aliado, era español también, aliado de los reyes católicos, comienza a emitir una serie de bulas donde le concede a estos reyes, a Isabel y a Fernando, todas las potestades, derechos, propiedades, todo lo que vayan encontrando y por supuesto el compromiso de ellos como patrones, como se le llamaba el patronazgo, de que ellos tenían que servir todas las necesidades de la iglesia, porque era un proyecto no solamente económico y político, sino también tenía que ser un proyecto de evangelización en el sentido más laxo del término que ustedes puedan imaginar. O sea, no solamente se estaba llevando un modelo político, o sea, un virreinato, una estructura, se estaba llevando también una empresa económica que comenzó con el oro y después pasó al azúcar en esta primera etapa, sino que al mismo tiempo tenía que tener un componente religioso profundo y por lo tanto la misma monarquía tenía que respaldar plenamente todos los esfuerzos de estructura eclesial que implicara este proyecto. Al año siguiente, en 1493, el acuerdo de Tordesillas, el Tratado de Tordesillas, 1494, perdón, que el Papa ayuda a establecer esa separación entre Portugal y España en cuanto a territorio, porque indudablemente no se lo iban a dejar todo a España. Posteriormente a España le fueron sacando pedazos, sobre todo lo que fue la presencia inglesa, francesa posterior, pero eso es otro tema. Pero en un primer momento la lucha entre España y Portugal sobre quién tenía derechos sobre estos territorios nuevos que se encontraban, y eso se zanja más o menos en el Acuerdo de Tordesillas en 1494. La primera autoridad eclesiástica, ya que estamos hablando de la presencia de Dios o cómo Dios ayuda a definir este proyecto tal como lo entendían ellos, es Bernardo Boyle, que es el primer funcionario eclesiástico. El Papa Alejandro VI le nombra primer vicario apostólico de las Indias Occidentales, es decir, el representante de la máxima expresión apostólica de la iglesia, que vendría siendo el papado, en las famosas Indias Occidentales. No un obispo, no era un obispo ni nada por el estilo, sino que lo representaba. De los franciscanos. Una de las cosas que vamos a ver de que estos primeros 30 años vamos a conocer un enfrentamiento frontal entre dos visiones, la de los franciscanos y los dominicos, y lo mencionaré en un par de ocasiones más adelante. De Bernardo Boyle toda la referencia a la famosa primera misa en enero del 94, y junto con él también viene un Jerónimo, que es Ramón Pané, que tiene el mérito de haber hecho el primer estudio etnográfico de la población aborigen. Se fue a vivir con ellos y comenzó un proceso de inculturación, de aprender su lengua, de ir llevando registrando todo lo que eran su cultura, sus ideas religiosas, sus visiones del origen del mundo, de la naturaleza. Ese trabajo él se lo entrega a Colón en el 98 y quizás sea interesante que es para mí una presencia pacífica, racional, estudiosa, en medio de toda la violencia que significó la conquista. Entonces, tanto Boyle como Panay llegan, y otros clérigos llegan en ese segundo viaje, que sería el primero de la conquista como tal, para dos tareas muy diferentes. Boyle inmediatamente se enemista con Colón, tienen profundas diferencias, es el primero que comienza a argumentar en la corte española en contra de Colón. Y ocurre uno de los hechos más dramáticos que recientemente con la celebración de la Virgen de las Mercedes vuelve la prensa y los comentarios a surgir, que fue el caso del Santo Cerro en 1495. Si Pané está haciendo un esfuerzo etnográfico, lo que ocurre en el 1495 y tal como lo interpreta Juan Infante de la Orden de los Mercedarios, que era confesor de Colón, era como su capellán personal particular, es que la Virgen ayudó a los españoles a aniquilar a los indígenas. Es una réplica ese relato de lo que fue el fenómeno de la Virgen de Covadonga al inicio de la Reconquista, donde en Asturias
la Virgen ayuda a los españoles, un grupo muy reducido en lo alto de una montaña, a aniquilar una gran cantidad de huestes musulmanas que estaban cercándolo. El mismo relato. Y no es de extrañar porque ese relato, debiendo haberlo escuchado tantas veces, que de alguna manera el hecho que ellos no entendían de por qué los indígenas se habían alejado cuando técnicamente habían ganado la guerra, él lo interpreta como un hecho milagroso. Hay una antropóloga, Kitar, que estuvo en la Pucamaima hace unos años, la norteamericana, que lo interpreta de una manera muy interesante. Ella dice simplemente para los aborígenes no había la lógica de las guerras europeas, donde tú o aniquilas al enemigo o lo obligas a negociar. Simplemente ellos pelearon, sabían que eran los ganadores porque no le permitían a los españoles bajar del cerro ese y se cansaron y se volvieron para sus casas. O sea que ese fenómeno de ellos bajar un último día creyendo que van a ser aniquilados y no encontrar ningún indígena ahí, ellos lo interpretaron y es la interpretación de Juan Infante de que fue un milagro de la Virgen que hizo que los españoles ganaran. Realmente habían sido derrotados totalmente por el número de los combatientes, pero al mismo tiempo porque lograron cercarlo en torno a ese pequeño cerro en el valle del Cibao Central. Bueno, Pané produce ese texto que dije y lo entrega a Colón, el testimonio histórico que hay de 1498. El texto se llama Relación acerca de las antigüedades de los indios, y yo creo que es el único testimonio que tenemos de esa naturaleza, de lo que era la cultura y la mentalidad de los taínos y otros pueblos aborígenes que vivían en esta isla. Es un tesoro eso, porque no tenemos ninguna otra referencia. Le tocará a Julio II, había hablado que el primer papa que intervino en esto fue Alejandro VI, le va a tocar al siguiente, Julio II, que fue papa del 1503 al 1513, comenzar a organizar el gobierno eclesiástico del nuevo continente. Recuérdense que la iglesia tiene sus estructuras, sus modelos, sus formas de organizarse. Igual que tú mencionabas al inicio de este diálogo, cómo los castellanos, los españoles organizaron la ciudad de Santo Domingo, la iglesia tiene formas de organizarse. Y la forma de organizarse es mediante diócesis, arquidiócesis, y efectivamente en el año de 1504, Julio II propone la creación de una arquidiócesis y de 2 diócesis sufragáneas, o sea, 2 diócesis que dependieran de esa arquidiócesis. Lo más interesante de eso es que tenían nombres aborígenes. A mí me encanta esta idea. La arquidiócesis de Yaguata, que vendría a equivaler en territorio más o menos, tenía más territorio que eso, la sede sería Santo Domingo. Y la diócesis de Bainúa y de Maguá, que vendría equivaliendo al Cibao y a la parte más del sur. Entonces, él crea esta arquidiócesis, las 2 diócesis sufragáneas, pero no se materializa. No se materializa porque la corona española no acepta financiar eso hasta que no se aclare las potestades que ellos tenían de recolectar dinero a partir de estas iglesias, de estas diócesis que se iban a crear. En 1508, Julio cancela la diócesis de 1504, ya no van a hacer esa con esos nombres, y crea 3 nuevas diócesis, todas sufragáneas de la arquidiócesis de Sevilla. En lugar de tener una arquidiócesis y 2 diócesis sufragáneas, se establece que las 3 que se van a crear en el Caribe, esto es importante, amplía la geografía, va a haber 2 en esta isla y 1 en Puerto Rico. Las 2 de esta isla sería la de Santo Domingo, la diócesis de Santo Domingo y la diócesis de Concepción de la Vega. Y la otra sería la diócesis de Puerto Rico. En 1510, aquí yo me acojo a lo que ahorita diga Cristóbal, en 1510 se inicia la construcción del convento de los dominicos con la llegada de ellos. Todas las fuentes que yo conozco dicen que al llegar ellos, en el verano de 1510, una de las primeras decisiones que toman es pedir un solar, un terreno, y comenzar a construir lo que hoy conocemos como el convento de los dominicos. Si eso es así, en el Santo Domingo de hoy en día, Cristóbal lo corregirá, ese fue el primer proyecto de una iglesia que comenzó a construirse. Ellos llegan a comenzar a vivir en ello en 1517, pero seguirá la construcción, no se completó hasta mucho más tarde. Y un año después,
no en ese lugar donde está la iglesia, sino posiblemente en un terreno donde está ahora la catedral o cerca de ello, que había una enramada donde se celebraba misas y actividades religiosas, se predica el famoso sermón de Montesinos. Los dos sermones. Recuérdense que hubo uno primero en el Adviento de 1511 y ante la queja de los españoles de lo que había dicho y pedir que se retractaran, al siguiente domingo volvieron a reafirmar con mayor rigor lo dicho en lo anterior. Aquí hago un alto y les hago ver, ya que me están pidiendo que haga ver el tema religioso en la ciudad de Santo Domingo y cómo se fue articulando, que para ese momento ya tenemos un discurso etnográfico elaborado por Panet, una reproducción del modelo de religiosidad conquistadora española a la usanza de la Virgen de Covadonga, que es el Santo Cerro, y un enfoque totalmente diferente, muy de la tradición tomista y evangélica, y es el reconocer la dignidad de los aborígenes y criticar a los españoles por el maltrato que estaban aplicando a los indígenas. Eso va a llevar a dos hechos interesantes. Uno, las leyes de Burgos al año siguiente. El hecho interesante es que quienes mandan los encomenderos a defender su causa es a un franciscano, mientras que de los dominicos van ellos mismos a representarse. Y logran las leyes de Burgos. Y posteriormente, con la muerte de Fernando, con el interinato del cardenal Cisneros, que era franciscano, pero que logró convencerlo, los dominicos, es que se establece un gobierno de los monjes jerónimos que tratan de buscar cierta justicia en el ordenamiento de la isla de Santo Domingo. En 1512 se inicia la construcción de la catedral. Es un primer inicio, por lo visto no se avanzó mucho, se detuvo bajo el obispado de Francisco García de Padilla, un franciscano que nunca vino a la isla, murió antes de venir, pero que había ordenado desde España ya que se comenzara a construir la catedral. Nuestra Señora de la Encarnación. Él nunca llegó, él muere en 1515, es el primer obispo de Santo Domingo que nunca llega a Santo Domingo. El primero que llega es Geraldini, que ya es un segundo obispo. Ese sí logra llegar en septiembre de 1519. Pedro Suárez de Deza, con sede en la Concepción de la Vega, llega a inicios de 1514. Es el primer obispo que llega a esta isla. Antes de él ya había llegado a Puerto Rico, el asignado a Puerto Rico. Es el primer obispo que llega a América, el de Puerto Rico. Entonces, Suárez de Deza llega a La Vega. Y esa diócesis de La Vega va a durar el tiempo que dure el vivo, porque después de que él muere, simple y llanamente pasa a ser dirigida desde Santo Domingo y luego desaparece, hasta que en el año 1952-53, no tengo el dato exacto ahora en la mente, se vuelve a recrear la diócesis de La Vega en la época de Trujillo, es decir, junto con la diócesis de Santiago y otra se crea la de La Vega. Pero La Vega, que fue la que recibió el primer obispo, la diócesis de La Vega recibió el primer obispo en esta isla, simplemente se disuelve y se cierra hasta que en la época de Trujillo, en la última década de su régimen, se abre de nuevo la diócesis de La Vega. Quizás uno de los hechos más interesantes es el famoso gobierno de los padres Jerónimos, que dura de finales de 1516 a finales del 18. Fue un gran esfuerzo de tratar de crear una cierta justicia, dar la autonomía a los aborígenes, que puedan tener sus propias poblaciones, producir sus alimentos, evitar la tensión que había entre la población de origen español y la de los aborígenes. Quizás esa haya sido la gran utopía con que soñaron los dominicos y se intentó durante 2, 3 años, pero ya era muy tarde. La población aborigen había disminuido drásticamente. Ya para finales de la segunda década del siglo XVI quedaba menos del 10% de la población que encontró Colón y su grupo cuando llegó acá. Un año después, o sea, durante ese proceso, los dominicos fundan los estudios generales en 1518. Cuando eso se materializó, por lo visto no fue tan inmediato, pero ya habían bastantes monjes dominicos muy bien preparados y se crean unos estudios generales que serían el antecesor de la primera universidad en el Nuevo Mundo,
que se crearía posteriormente, en 1538. Y por supuesto, 1519, en septiembre, llega Alejandro Geraldini. Para resumir como puntuario de hechos interesantes, Santo Domingo asistió a la confrontación de las ideas religiosas más disímiles que se podía uno imaginar en el siglo XVI. Desde el enfoque del Santo Cerro, la visión de un pueblo escogido para conquistar a los demás e imponerse, hasta el reclamo de la dignidad de los indígenas. Y fue una discusión entre españoles. Yo siempre me gusta decirlo. La confrontación de Montesinos contra los encomenderos es propio de la historia de España, no nuestra, aunque ocurrió aquí, porque los indígenas no participaron. Era una confrontación entre españoles debatiendo cuál debería de ser la voluntad de Dios a la hora de relacionarse estos conquistadores con la población aborigen. Y por supuesto, tres grandes congregaciones que tuvieron en esas tres primeras décadas, los franciscanos y los dominicos y los jerónimos, que intervinieron fuertemente en todo el proceso de articulación. Al finalizar esa tercera década de la presencia de los castellanos, o sea, hacia 1519-1520, que yo sepa, Cristóbal no lo va a aclarar, básicamente estaba comenzada, bastante avanzada, el convento de los dominicos, y la catedral, que había sido comenzada y detenida, tomó un gran impulso, creo que 2 años después de la llegada de Geraldini, y el mismo Geraldini se le reconoce como el gran pensador que le dio forma en gran medida a la catedral y la empujó hacia su construcción, siempre con el respaldo de los monarcas, porque era parte del acuerdo Iglesia-Estado. Yo creo que con eso se puede brindar para discutir mucho. Y hago silencio y le doy el turno a Cristóbal para después poder dialogar. Muchísimas gracias, David, por esa participación primaria, porque ahorita viene la discusión. Vamos a darle la palabra a Cristóbal Valdés. Abre el micrófono. Ahí. Ya, sí. Ahora ya. Mira, hay muchas cosas en términos territoriales en las cuales mis investigaciones son completamente diferentes a los planteamientos que ha hecho David, por suerte. Mira, tú sabes que el desarrollo y el crecimiento de una ciudad, de cualquier ciudad, responde básicamente a elementos sociales, económicos, geográficos, políticos, que muchas veces no tienen que ver nada en la toma de decisión con el territorio donde esto se desarrolla. La ciudad de Santo Domingo no es ajena a esta situación. Entonces, yo creo que es importante poner en contexto esta cuestión de del desarrollo de la ciudad de Santo Domingo y sus principios. Tú sabes que en España, el Reino de España tenía a dos personajes que eran muy importantes, que era ese matrimonio, en el cual no coincidían en términos de cómo debería hacerse la extracción o la permanencia de lo que podrían llegar a conquistar un terreno. Colón tenía la experiencia, Colón no era un militar, y Colón tenía la experiencia que él había tenido cuando estaba en Portugal de ir a los países o a las zonas del norte de África donde se establecían unas factorías. Factoría era aquella área donde el conquistador iba, sacaba lo que era el dinero o
los bienes o lo que fuera, para exportarla hacia, o sea, la riqueza exportarla hacia Portugal. No había interés de conquistar ningún territorio, no había permanencia en ese. Y esa era la experiencia de los colones. O sea, los colones no eran militares. Cuando Colón se va más allá de donde ya las bulas papales le daban a Portugal su área en el Atlántico, cuando él sobrepasa eso y llega a la Isabela, funda la Isabela, lo que él funda no es una ciudad, lo que él funda es un sitio como lo que hacían los portugueses, porque quien financia realmente ese viaje es Isabel, no Fernando. Y como es Isabel lo que creía era en esta parte que hacían los portugueses. Entonces, es importante establecer eso bien claro, porque cuando se traslada Bartolomé Colón y funda la ciudad de Santo Domingo, no la funda como una ciudad, sino que la funda como un elemento de lo que hacían los portugueses. Y lo podemos ver, o sea, ¿qué hay de aquel lado del río? Bueno, por aquel lado del río había una fortaleza, Torrecilla, había una capilla que era una cuestión de que mucho después que se hace de piedra, pero era básicamente una enramada, y un sitio donde estaban los 150, que es lo que se estima, 150 habitantes de esa parte. Entonces, ahí no es una ciudad, sino que es esa otra parte de la cual estábamos hablando. ¿Qué pasa? Cuando el primero que llega, que es que había mencionado David, Adreboyer, que solamente está aquí un año, no hay una relación entre ese sitio y algún elemento religioso que podamos nosotros poder entender que de aquel lado algo religioso pudo crear alguna organización territorial. No la hubo. Entonces, cuando se arman todos los días con Bobadilla y Colón, etcétera, que sacan y mandan a Obando, cuando Obando llega, Obando sí es un militar que tiene la experiencia de la guerra en el sur de España, y por eso lo mandan, porque esto era un desorden, entonces lo mandan para organizar este territorio. Cuando Obando llega, hay versiones de que eran 1.500 personas que entraban en 30 embarcaciones, otros dicen que eran 2.500, muchísima gente. Claro, de eso hay muchos que murieron por enfermedades, etc. Vamos a decir que eran 1.500 y se murió la mitad. Eran 750. Como es natural, él llega como en marzo, algo así, y está ahí hasta que hay un ciclón en junio, julio, y ese periodo, 2 meses, no se sabe a dónde fueron a parar esta gente, si se quedaron en los barcos o lo que fuera. Pero cuando hay el ciclón Obando traslada la ciudad hacia el oeste por una cuestión económica. O sea, todo lo que estaba del lado oeste del río, para poder llegar al sitio había que cruzar el río, y entonces eso era un problema, había que pagar unos peajes, qué sé yo. Entonces, cuando él la trasladó es por una cuestión económica. Entonces, la fundación que hace Obando es una fundación económica, no una fundación religiosa, por un lado. Por otro lado, hay una
hay una interpretación, según mis estudios, según lo que yo he investigado, hay una noción errónea con relación a Obando. Si nosotros vemos el gráfico que hay ahora, por favor, José Enrique, pon el gráfico de la primera parte. ¿Qué es lo que hace Obando en la primera, él funda la ciudad y de ahí va hasta el 1509? Si ustedes se fijan en ese plano, ustedes se van a dar cuenta que lo único que hizo Obando fue una parte de la calle Las Damas, una parte de la calle Las Mercedes y un camino que llevaba hacia donde estaban las canteras de Santa Bárbara. Pero si ustedes los ven claramente, ustedes se van a dar cuenta que al mismo tiempo que Obando hace esto, hay un asentamiento indígena de una cacica que era la que se había enredado con el personaje de Bartolomé Colón, que había escapado. O sea que al mismo tiempo, en la parte sur, oeste, estaba lo que era la población indígena, y en la parte pegada al río y hacia el norte era la parte donde estaba lo de Obando. Si ustedes lo ven claro, en este plano no hay ningún elemento religioso que pueda organizar este territorio. Lo único que había empezando era el monasterio de San Francisco, que estaba muy afuera de la ciudad, encaramado en una loma, que no tenía que ver absolutamente nada con lo que se había desarrollado en la ciudad. Entonces hay una concepción para mí errónea, pero muy estructurada, sobre todo por Joaquín Balaguer, en términos de que la ciudad de Obando, esa ciudad no existe. La ciudad de Obando, como se quiere hacer, que era la calle, que eran 6, 10 calles, que estaban todas organizadas en términos perpendiculares y tal, y que fue lo que se utilizó como elemento fundamental para hacer las ciudades fuera de Santo Domingo, no existe. O sea, eso no es cierto. Lo que hay como Obando hasta el 1509 es lo que está ahí, no hay ninguna otra cosa. Entonces, toda esa idea, inclusive en un momento determinado, Balaguer le ponía en una de sus escritos que estaba la catedral, que estaban los conventos. Nada de eso existía. Eso es toda una fábula que él hizo, y lo hizo muy reforzado y machucado. Y cuando él se pone a rescatar todo lo que es la ciudad histórica, ahí mete esa idea de Obando, porque Obando para él era un personaje importante. Entonces, en esta primera parte, donde no llega ningún, y lo voy a chequear más específicamente, le voy a decir de las personas que habló David. El Papa Alejandro VI estuvo de 1492 a 1503. No tuvo que ver absolutamente nada con el desarrollo de esta zona, por lo que digo. El padre Boil, que tuvo un año, hizo la primera misa en 1494 y se fue, pero el padre Boil tampoco constituyó ningún elemento como para poder decir que hubo alguna situación territorial con relación a eso. Ramón Pané vivía con los indios, o sea, Ramón Pané no vivía con los españoles, a lo que se refería David con relación a esa vivencia y apoyo, inclusive aprendió
el idioma, hizo el libro de que David habló. El Papa Julio II estuvo de 1503 a 1513 y ordena en el 1504 la construcción de una catedral, no de la catedral, sino de una catedral, que no se inicia hasta 1502. El sermón de Montesinos fue en 1511. Los dominicos llegan a 1510, o sea, ya hacía rato que se había ido Obando. Y los dominicos fundan en 1538 la universidad. Entonces, el primer arzobispo que nombra es en 1511, que es Francisco Padilla, García Padilla. El otro, que nunca vino. El otro, el arzobispo Alonso Manso, lo nombran en 1512 para que se fuera a Puerto Rico. Y es el primer, como decía David, el primer arzobispo que llega a América. Pero para Puerto Rico, no para acá. El arzobispo Geraldini, que es el primer arzobispo ya residente en Santo Domingo, lo nombran en 1516 y llega en el 19 a Santo Domingo y empieza la catedral en el 22, que se termina en... Entonces, realmente, si nosotros vemos cuál es la situación de los padres, de los arzobispos, de los curas y de las cosas que se hicieron realmente, en cómo Obando no hay esa situación. Ponme el segundo, por favor. No es sino hasta que llega, que es para mí la persona, tú sabes que normalmente en términos históricos se identifican a Obando, a Trujillo, a Balaguer, como los grandes constructores de la ciudad, y yo le sumo a Leonel Fernández y a Diego Colón. Y sobre todo Diego Colón. O sea, esto es lo que Diego Colón, a pesar de que esto es en 1580, pero la mayoría de estas cosas es que Diego Colón las deja. En este sentido, es importante notar que ahí están todas, no falta alguna, de las iglesias que se hicieron, todas las que se hicieron hasta 1580. Por ejemplo, San Miguel se hizo en 1795, o sea, no se hizo para esta época, pero tú tienes las Mercedes, tienes Regina, Santa Clara, etcétera, que se hicieron en ese periodo. Pero que además, una cosa que era importante es que nosotros los dominicanos hemos siempre estado de espalda al mar. Entonces, sobre todo, estas dos, tanto la parte de estas iglesias que estaban ya en la parte final hacia el sur de la ciudad, todo ese territorio que quedaba era un territorio que era para cultivar, etcétera, y lo cultivaban los curas o las monjas que estaban en esos predios. O sea que nosotros tenemos que en esa zona de la parte de 1580 se completa lo que es la parte que podríamos decir de la parte colonial en términos de esa situación. Pero ¿qué pasa? Que en 1580 también, en esa época, en ese serio, llega Francis Drake. Y Francis Drake acaba con todo. A partir de Francis Drake, la ciudad de Santo Domingo entra en un periodo terrible de varios siglos, donde no pasa nada. Pero no solamente que no pasa nada, sino que se deterioran las cosas. Porque como ya no es importante, porque ya está México y está Perú,
y está La Habana, y nosotros, y aquí no llega, yo no sé si ustedes recuerdan el refrán que dijo, bueno, eso fue lo que trajo el barco. Bueno, porque aquí venía un barco, normalmente oficial, una vez al año, y traía las cosas que aparentemente necesitaba la ciudad. Entonces, a partir de eso, de esa época, lo que hace es que todo lo que tiene que ver con el territorio de las iglesias y los conventos y todo eso, se arrabalizan, porque hay muchísima gente que empieza a utilizar eso que no era reparable, porque no había el dinero para poderlo hacer. Nosotros podemos ponerle fecha a las diferentes estructuras que se hicieron en esa década. Por ejemplo, el convento de San Francisco se inicia en 1508, un año antes de irse Obando, y se consolida entre el 37 y 1664. Los dominicos se hacen en el 17, la Mercedes en el 27, en 1500 estamos hablando, Santa Clara en el 52, Regina en el 60, el Hospital San Nicolás se consolida alrededor del 12, de 1512, San Lázaro se hace en el 62, la Catedral en el 23, o sea, todos esos son los elementos que van conformando toda esta situación. Pero ¿qué pasa? Que además de todo eso, hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que chequearlas bien, porque este país o esta localización territorial tenía muchos problemas. Y como era pobre, como estaba devastada, entonces el problema era que venían cada rato gente, los ingleses, los franceses, los haitianos, y cada vez que ellos venían había una situación en términos religiosos que era muy importante. En el 1795, con la firma del Tratado de Basilea, las órdenes religiosas abandonan el territorio de la isla de Santo Domingo porque le temían a Napoleón I que repitiera lo que había hecho con la iglesia francesa. Persecuciones, asesinatos, confiscaciones, etc. O sea, salen en el 1795. Pero además, al llegar Toussaint a Santo Domingo, expropia las tierras de la iglesia y las declara tierras pertenecientes al Estado. Esta situación, y esto es importante entenderlo, esta situación perdura hasta los tiempos de Trujillo. O sea, todo lo que es hasta 1930, desde 1795, todo eso es expropiado y no se hace ni una iglesia, no se hace absolutamente, o sea, todo el desarrollo que se hace del territorio no tiene que ver absolutamente nada con el desarrollo territorial de la religión o de la iglesia. Y esa es una particularidad de este territorio, que es muy importante. O sea que durante siglo y medio, los diferentes gobiernos usan las tierras con fines políticos, las tierras con fines políticos y enriquecimiento de algunos miembros de la clase de gobernantes. O sea que eso viene de... Pasa a la próxima. Si nosotros vemos este mapa es de principios del siglo XX, que otra vez empieza a desarrollarlo, a desarrollarse fuera de la ciudad, de las murallas, empieza a desarrollarse la ciudad porque la ciudad se llenó por todo lo que tiene que ver los factores
de lo que hablamos al principio, en términos económicos, sociales, políticos, sobre todo económicos, del azúcar, etc. Empieza a desarrollarse afuera. Si ustedes ven a la izquierda está lo que podría ser Ciudad Nueva, etc. Ahí no hay una iglesia. Si lo ven hacia el norte, lo que hay es en 1680, por ahí vinieron unas personas de Canarias que hicieron San Carlos, y como hicieron San Carlos, bueno, en medio de eso hicieron su reconocimiento religioso, hicieron una iglesia. Estamos hablando ya de 1680, ¿no? Por ahí. Si ustedes ven el siguiente punto, si ustedes ven este mapa ya mucho más ampliado, donde ya están aquí los desarrollos del norte de la ciudad, del norte de la Avenida Mella, ¿no? Las villas, Villa Consuelo, Villa Francisca, etcétera, que son unos desarrollos hechos en terrenos de que eran ingenios del Estado, y el propietario de esos terrenos decide desarrollar. Ustedes en todo ese desarrollo que se ve ahí no hay una sola iglesia. O sea, no hay ningún elemento religioso que se pueda asociar al desarrollo del territorio. A lo mejor en otras ciudades de Latinoamérica pasaron otras cosas, porque los españoles duraron más tiempo, porque no hubo la hambruna y los problemas de desabastecimiento geográfico en términos de ciclones y terremotos, y a lo mejor, y entonces tuvieron muchísimo tiempo más, hasta los 1800 estuvieron los españoles. Pero en el caso de nosotros, específicamente, que fuimos invadidos por los ingleses, los franceses y los haitianos, nada de eso ocurrió, sino que no hubo, después de 1560, 70, después de esa época, no hubo ninguna iglesia hasta cuando llegó Trujillo. Entonces, todo el desarrollo de la ciudad no tuvo que ver absolutamente nada lo que son los elementos religiosos. ¿Qué pasa? Que empieza de nuevo cuando Trujillo llega al poder en el 30 y empieza de nuevo, sobre todo con el tratado, con el concordato, donde hay una alianza entre la iglesia y Trujillo, que le convenía a Trujillo por razones políticas y por razones de creencia del pueblo. Entonces él utiliza eso como parte de su gestión y su consolidación como poder. Entonces empieza a hacer en sitios donde él hace desarrollo, empieza a hacer iglesias. Ustedes cogen cualquier desarrollo que haya en Trujillo, por ejemplo, el ensanche del Perón. En el ensanche del Perón hace la iglesia que está en la Avenida Duarte. Si van a otro sitio, ahí Trujillo también hace la iglesia. Pero no solamente eso, sino que después Balaguer la sigue con la misma idea. Y entonces ustedes ven los desarrollos de Balaguer también tienen iglesia. Entonces yo creo que, para resumir, yo creo que es importante que podamos entender esta estructuración de esta ciudad. En otros sitios, como dije anteriormente, a lo mejor es otra cosa, pero en esta ciudad, la religión, la parte de estructuración de la ciudad, a no ser los 2 kilómetros cuadrados de los primeros 85, 90 años, no tienen absolutamente nada que ver ese desarrollo con la cuestión de la iglesia y la cuestión de la religión. Y ahí lo dejo. ¿Puedo hacer una observación, José Enrique? No te oigo. Sí, claro, claro.
No, ¿puedo poner a compartir pantalla? Sí, puedes poner a compartir, puedes comenzar a compartir. No, quiero como hacer una observación, como Cristóbal comenzó afirmando eh, que su posición es radicalmente a la mía, yo quiero hacer notar que no es cierto, quizás no se escuchó bien o que debí de haber hecho esto mismo que estoy haciendo ahora para hacer notar el punto. Piense bien que es en 1508, penúltimo año de Obando, cuando Julio II cancela las diócesis que nunca se ejecutaron y plantea 3 diócesis nuevas, una en Puerto Rico y 2 acá, que tampoco se implementaron de una vez, sino que hubo que esperar a la siguiente década. Y es en 1510, ya Obando está fuera, cuando él mismo reconoce, el mismo Cristóbal, que comienza un esfuerzo de ir construyendo, por ejemplo, en este caso, el convento de los dominicos, donde los monjes se mudan ahí en 1517. O sea, en la primera década aquí no hubo ningún tipo, por las razones que él expuso, no había ninguna razón para, ni había condiciones materiales para poder organizar algo más sofisticado que esto que comienza a ocurrir posteriormente. E incluso el hecho de que se pensara al inicio en un arzobispado y después simplemente en 3 diócesis, te da a entender una evaluación muy negativa de la situación de la isla, porque todo tiene tamaño y medida. Entonces, comparto con él que es en la segunda década del siglo XVI que comienzan primero el convento de los dominicos, el convento de San Francisco, la catedral ya para la tercera década, que comienzan a organizarse. Que el primer obispo haya llegado en 1514 te lo dice todo. Primer obispo que pise esta isla es en 1514 y va para La Vega. Y el primer obispo que pisa la ciudad de Santo Domingo, me imagino que de esa habrá viajado alguna vez a Santo Domingo, pero el primer obispo que llega a Santo Domingo es en 1519. O sea, yo creo que no hay ninguna contradicción. Ahora, déjenme hacer una pequeña observación del juicio, porque estamos hablando solamente de las primeras 3 décadas. Déjenme hacer una observación reflexiva de lo que dice él más hacia adelante. Salvo los jesuitas, y corrígeme, Cristóbal, creo que eso es siglo XVIII, ¿verdad? Los jesuitas, donde está ahora el Panteón Nacional. Sí, sí. O sea, prácticamente la ciudad de Santo Domingo queda congelada en el siglo XVI. Y queda congelada por un doble motivo económico. El oro rápidamente deja de ser posible extraerlo. Pues, El azúcar comienza con fuerza, pero Felipe II cierra la llave del azúcar hacia España, lo cual derrumba la economía nacional. Y como botón, al inicio del siglo XVII vienen las devastaciones. Y literalmente esto terminó siendo simplemente una isla casi deshabitada, llena de vacas salvajes y sin poder hacer nada. Hasta hubo en las devastaciones uno de los argumentos más poderosos, el tema de la Biblia, que era un argumento religioso. Entonces, República Dominicana como tal, en relación al resto de América Latina, tiene un retraso enorme en cuanto al desarrollo de estructuras eclesiales, por la pobreza en que vivía. Cuando Trujillo sube en el año 1930, al año siguiente es que se emite una ley en el Congreso que le da personería jurídica a la iglesia. Hasta ese momento, la iglesia no tenía personería jurídica. Y por lo tanto, se podía quitarle a un cura la iglesia donde estaba en función de los hijos que reclamaban como herencia. Y es en 1931, con el apoyo de Trujillo, que el Congreso emite una ley de personería jurídica para la iglesia. La iglesia prácticamente no existía. Nada más había una diócesis. Desde el momento en que se cerró La Vega hasta el año 1953-54, nada más había una sola diócesis. Todo el país era una sola diócesis. Eso te habla del atraso que había. Y por supuesto, el gran creador de la estructura eclesial que hoy conocemos, el que comenzó a darle forma a eso, fue Pitini. Y lo hizo sacándole al dictador construcciones, edificaciones, iglesias, casas de retiro,
Pitini, nos guste o no nos guste, fue el que comenzó a sacarle a Trujillo todo eso, a partir más o menos del año 1937-38, y comienza a organizar la iglesia con los criterios del Vaticano. Los curas no se podían casar ni tener hijos por detrás. O sea, por lo menos aparentemente no deben de hacerlo, y había una legislación. Y es en la tercera década de Trujillo que comienzan a crearse otras diócesis. Comienza la de Santiago, la de La Vega y una condición especial que tenía la de San Juan. Y al final, en el 59, la de Higüey. Punto. O sea, tomen en cuenta eso. O sea, la estructura de la iglesia dominicana, la iglesia católica dominicana, fue muy frágil institucionalmente, estructuralmente. Es con Pitini que comienzan a venir grandes cantidades de congregaciones religiosas. Los jesuitas vienen con él, los salesianos, y algunos que ya estaban aquí comienzan a mandar grandes contingentes. Pero para eso había que crear infraestructura, había que crear casas curiales, conventos, y es Trujillo el que va armando eso. Sería interesante algún día, Cristóbal, a lo mejor ya alguien lo ha hecho, toda la arquitectura religiosa de Trujillo, todas las iglesias, todos los conventos, todas las casas de retiro. Piensen solo Manresa Altagracia y Manresa Loyola, que son imponentes para lo que era esa época. Pero objetivamente no. O sea, la iglesia aquí estuvo congelada en el tiempo 400 años con una sola diócesis. Y el motivo era simple, económico y una despoblación tremenda. Aquí la República Dominicana comienza a repoblarse con la tiranía y con el final de la tiranía de Trujillo. Pero este país, señores, cuando muere Trujillo aquí nada más hay 3 millones de dominicanos. 3 millones solamente. Nosotros vinimos a alcanzar Haití, es hace poco. Cuando llegamos a los 9, 10 millones, llegamos a tener la misma cantidad que Haití. Pero esto realmente era algo. Hay que ver los viajeros que venían en el siglo XIX, que decían, se caminaba por días y días en la Manigua y tú no veías a nadie, hasta que allá a lo lejos veía un campesino cruzando el camino de un sitio a otro. Entonces yo creo que ahí no hay ninguna contradicción. Ahora, la estructura eclesial que se aplicó en toda América Latina y comenzó a aplicarse aquí fue en la segunda década del siglo XVI. Antes no era posible. Y ahí comparto con él el criterio de que Obando ha sido sobrevalorado y que realmente Obando no hizo la ciudad de Santo Domingo tal como se estipula. Y en el aspecto religioso aquí se comienza a organizar todo a partir de la segunda década del siglo XVI. Eso para hacer notar de que no estamos tan lejos uno del otro, sino que hay que enfatizar los momentos históricos y cómo ocurrieron. Gracias. Bien. David, si puedes dejar de compartir la pantalla para que nos veamos. Perfecto. Bueno, yo creo que el diálogo ahora arranca. Y a mí me gusta porque empezó con la polémica de inmediatamente. Un uppercut que le dio Cristóbal a David. David se lo devuelve con imagínate. O sea, así comienza, pero ahora vengo yo, que soy el referee y tengo también mis opiniones. Pues yo difiero de los dos también. O sea, vemos 3 posiciones aquí. O sea, de 3 posiciones no podemos formar un partido, porque los 3 tenemos un partido cada uno. Bien, pero uno de los problemas que tiene Santo Domingo, la ciudad primada de América, Cristóbal, David, es que no hay un acta de nacimiento. No se sabe inclusive el día exacto. Cierto. Y no se sabe cuáles fueron las decisiones que tomó, porque tuvo que haber se formaba siempre, cuando se iba a hacer la ciudad, se formaba el cabildo municipal, se elegían de los habitantes, decían 5 serían los miembros del cabildo, y entonces se levantaba un acta. Esa acta de Santo Domingo hasta el momento no aparece. Mira que el padre Rubio se pasó la vida, Fray Cipriano también, se pasaron la vida buscándolo, no aparece. Ya aparecerán de otras ciudades, pero de aquí no hay. Eso nos permite o nos impide conocer los alcances de la decisión en el territorio de Obando. Las especulaciones o los estudios que ha hecho Cristóbal tienen su fundamento en que obviamente si Obando llega en el 2 y se va en el 9, pues mucho de lo que nosotros tenemos ya como ciudad colonial y que le llamamos ciudad bandina, no tuvo tiempo de consolidarse. Eso puedo aceptarlo. Lo que no puedo compartir con Cristóbal es que en el territorio de la ciudad, Obando no tuvo una marca de la ciudad. O sea, por una razón, porque al gobernador
tenía la potestad de repartir los solares y repartir los ejidos y repartir las encomiendas. Era un encomendero, lo daba el gobernador. Y para tú ser un encomendero, tenías que tener un solar determinado dentro de la ciudad, lo que se llamaba el territorio urbano, no las afuera como Santa Bárbara, en la ciudad. Entonces tú eras ciudadano cuando tenías ese lote y cuando te repartían inclusive un ejido en las afueras de la ciudad para el sembradío y cultivo y también los animales domésticos, gallinas, ganado que posiblemente, etcétera. Y además de eso pagabas impuestos. Y él venía, como decía Toby, a organizar esto. Esto está bajando pérdida. Y él vino con 2.500 personas. Si Toby le quita 2.500 y dice, vamos a dejar los 1.500, más barato. Pero son 1.500 personas que hay que ponerlas a dormir y hay que ubicarlas. Y con ese mapita que Cristóbal colocó, donde aparecen apenas 3 calles, que puede ser que ese fuera el germen de la ciudad, ahí no hay huellas de habilitar 1.500 personas. Son 2.500, pero vamos a dejar los 1.500. O sea que si tú lo divides por hombre, que era como se contaba la población, las mujeres y los niños no entraban, eran los hombres. Vamos a suponer que el 80% eran hombres. O sea, estamos hablando de una población de 900 personas. Son 900 casas. O sea, cuando llega Diego Colón, aquí tiene que haber por lo menos 900 casas que sea de paja. Pero en el 1504 vino la primera reglamentación urbana arquitectónica de América, cuando el rey dice, a partir de ahora, porque hubo un huracán, no me construyen en paja ni en madera, me construyen en materiales nobles. Entonces estamos hablando, cuando se va ahogando, todo el que estaba en la ciudad tenía que tener por lo menos el parapento frontal en tapia o en piedra. O sea que hay una ciudad que se está consolidando. En las últimas investigaciones que se han hecho arqueológicas en Santo Domingo, y de hecho el arqueólogo que nos ha visitado, que es el Defonso Ramírez, que ya prácticamente se está haciendo dominicano, él ha ido determinando que aquí hubo el Cardus y el Decumanus, en donde está precisamente la unión del Conde con Meriño. Y eso es tan importante. No te entendí. O sea, se cortó. Y el Defonso Ramírez, en sus últimas investigaciones, ha determinado que es posible que el Cardus y el Decumanus estuviera en el eje Conde con Meriño. Porque ese es el trazo. Y si había una organización en términos de cuadrícula o de amero, y Obando venía con esa idea que ya la había hecho en Santa Fe, o había participado en Santa Fe en ese momento, la trajo para Santo Domingo porque tenía que organizar el territorio y demandarlo. Entonces, la parte religiosa se determinó porque fíjate que cuando llega Geraldini, él tiene que ubicar el poder religioso, que era también el poder de la corona, manifestado por la fe, en el punto más importante del territorio. Ahí se define el centro de la ciudad y toda la isla de Santo Domingo parte del Parque Colón. Ese era el centro administrativo de Santo Domingo. Pero voy un poquito más y avanzamos en el tiempo. Todo lo que fue el crecimiento de la ciudad, aunque ustedes digan que hasta 1900 estaba frisada en el siglo XVI, estaba llena de barrios y esos barrios estaban alrededor de parroquias. De manera que hubo 14 parroquias coloniales, que significa que para que existiera parroquia había un número mínimo de feligreses y de habitantes, lo que nos da la idea de que el territorio, para tú crecer y ser parte de la ciudad, ser un ciudadano, tenía que tener la representación de la religión en una estructura que fuera llamada una ermita, una capilla o una iglesia. Entonces, ese sello religioso en el territorio se va a repetir en todo el país, porque la República Dominicana no hay pueblo que en el centro de su población no exista la huella religiosa con una iglesia católica, cuando el catolicismo dominaba toda la fe en este país. Y todavía, Cristóbal lo está diciendo, porque Trujillo y Balaguer continuaron con esa obra. De hecho, todavía la tradición en las leyes urbanas que nosotros tenemos vigentes dice que tiene que haber un espacio público en el desarrollo de urbanizaciones privadas y normalmente en ese espacio público todavía hoy en día la población espera alguna construcción de la religión. A mí me parece que Toby quiere desligar un poco el sello religioso en Santo Domingo y yo mantengo el criterio de que la religión sí tuvo que ver con el imaginario espacial del dominicano hasta el presente. Bueno, y ahí empieza el debate. Estamos los tres ahora en frentes
distintos. Mira, realmente no hubo una, tú sabes, tú estabas diciendo que hay una carta de constitución que todas las ciudades deberían tener. O sea, el que iba a hacer una ciudad, iba a fundar una ciudad, venía con una carta de cómo esa ciudad debería ser. Exacto. O sea, que eso era así normalmente. Santo Domingo no ha aparecido en Nada, ningún sitio, como nada. tú decías, que eso se ha dicho que la ciudad de Puerto Real, en el sur de España, era como lo que Obando tomó como elemento, a lo mejor. En algunos libros habla de esa ciudad real como que fue la que se parecía más a esa estructuración. Pero realmente no hubo nunca una carta Fundacional. de cómo debería ser la ciudad. Cualquier ciudad de Latinoamérica tiene su carta de creación. Entonces, ¿perdón? O sea, carta fundacional, ¿no? La carta fundacional. Ajá. Sí, la carta fundacional. Entonces, eso no pasó en Santo Domingo, es lo que te digo. Esta ciudad tiene una característica muy especial por todas las situaciones que yo mencioné, sobre todo en un momento determinado en que completamente por siglos se vacía lo que era toda la cuestión religiosa. Inclusive, yo en un libro que tengo que se llama Historia Crítica de la Ciudad de Santo Domingo, planteo algunas interrogantes. Hay dos interrogantes importantes que yo planteo, que no existe información para poder dar la situación exacta, que son muy importantes para la ciudad. La primera es lo que tú hablabas de la llegada de Obando. O sea, en ningún sitio se sabe dónde fueron a parar esa gente. O sea, debería haber alguna investigación adicional que yo no encontré en ningún sitio, donde nos puedas decir, bueno, mira, esta gente, porque del otro lado no estaban, a lo mejor estaban, pero... A lo mejor se habían quedado una parte allá. Toby, a lo mejor hubo una parte aquí y otra parte allá en lo que se trasladaron para acá. O sea, no sabemos. Bueno, pero no existe la información. Exacto. O sea, yo no puedo decir porque no existe esa investigación y ese aporte. La otra es lo que tiene que ver directamente con los territorios que eran ocupados por los religiosos. O sea, cuando en 1795, por la cuestión de los franceses, salen toditos dejan abierto todo eso y vienen entonces y lo ocupan los políticos y el que fuera. No hay tampoco una información, no hay una investigación en términos de decir, estas áreas eran las que tenían los religiosos. Las parroquias tenían estas áreas. Y esas áreas fueron ocupadas por los políticos, fulano, por fulano, o por la asociación no sé qué cosa. Yo no la oí tampoco. Entonces, esa es otra investigación que yo creo que sería importante también hacerla para tener algunas ideas claras de cómo se manejó toda esa cuestión territorial en términos de las áreas que estaban siendo ocupadas por los religiosos. O sea, creo que esos dos elementos son dos elementos de investigación que podrían dar luz a cómo realmente la ciudad de Santo Domingo fue estructurándose. Porque inclusive, como tú sabes, cuando se traslada la ciudad, Obando traslada la ciudad de Santo Domingo y crea ¿cómo se llama? La cuestión esta de, ay Dios mío, donde está
las casas reales. Ok. Cuando Obando traslada cosas y hace las casas reales, tú sabes que hubo un espacio grandísimo de tiempo donde hubo un pleito entre el que dijo que era dueño de ese solar y esa zona de ahí, que era Tapia, y Obando, aquel famoso pleito de Tapia y Obando. Pero también Monsito Báez, en algunos de sus libros, escribe que por lo menos 3 de las viviendas importantes de esta zona de las Damas, empezando por la Casa del Cordón, ya estaban hechas cuando hacen el traslado cuando Obando hace el traslado a la ciudad. Entonces, ese tipo de cosas son cosas importantes. Además, si tú haces un análisis social de esta primera parte de los españoles, tú te vas a dar cuenta, como tú dijiste, que había los españoles que estaban bien, que tenían su categoría bien definida, pero había muchos que estaban en Santa Bárbara que eran unos zarapatrosos. Pero tenía su iglesia. No, pero las iglesias no la hacen en ese momento. Sí, la iglesia. Sino que la hacen después. En 1530 ya estaba la iglesia, la primera iglesia de Santa Bárbara. O sea que bien temprano. Pero lo que te estoy diciendo es que toda esa gente que vivía ahí arriba, no contaba. No. Porque los censos eran los ciudadanos, no eran los que no tenían esa categoría, que eran los que trabajaban en las canteras, etcétera, sobre todo en la parte esta también del San Miguel, toda esa zona de por ahí que tampoco eran personas, sino que donde estaba localizado era la parte llana, donde estaban localizadas, bueno, todo lo que eran las casas de mampostería, pero después todas las otras, a pesar de lo que había del decreto de 1504, bueno, pues esas seguían siendo de paja, etc. Sí. David. No, si no hay todavía ninguna pregunta, que reforzar mi tesis. Lo que llamamos sociedad dominicana es una sociedad donde, salvo el pequeño periodo de tiempo entre el 1520 y 1550, donde la industria azucarera fue el sostén de toda esa infraestructura urbana, de su consolidación, porque las ciudades no se construyen desde cero, tiene que haber una actividad productiva que genere. Y aquí el único momento productivo estuvo hasta el 1560. Después de ahí, con las decisiones de Felipe II de cortar el acceso del azúcar al mercado español y su hijo Felipe III que ordena las devastaciones, aquí prácticamente no queda nada. El que se quedó a vivir miserablemente. Ni siquiera la esclavitud se pudo sostener en términos prácticos. Seguía siendo legal, pero no había nada que hacer con los esclavos. La esclavitud es una instancia de carácter eminentemente práctica. Tú tienes esclavos para que produzcan riqueza. Entonces, siglo XVII, siglo XVIII, que tuvo una cierta mejoría cuando ambas monarquías eran familia, los Borbones, Francia y España, y hasta muy entrado el siglo XIX, prácticamente esta era una de las sociedades más pobres de América, reconozcámoslo. Nosotros nunca tuvimos el siglo XVIII francés del lado occidental, ni el siglo XIX cubano, que llegó a tener más desarrollo que la misma España. Entonces nosotros fuimos una sociedad totalmente atrasada, viviendo la inmensa mayoría en el campo, analfabeto. Medio comenzamos con el tabaco en el Cibao hacia mediados del siglo XIX, después con los capitales cubanos que, huyendo de la quema de los cañaverales por la independencia cubana, se vienen a instalar aquí, y comenzamos un lento proceso de desarrollo económico que lleva incluso a Lili, como ustedes lo saben mejor que yo, a decidir: tumben esa muralla y abramos la ciudad, permitamos una mayor expansión. Por eso, cuando uno estudia
el desarrollo institucional, arquitectónico, de calles, pueblos, tú te topas que hay un salto desde mediados del siglo XVI hasta inicio del siglo XX. No nos engañemos, esa fue la realidad de esta isla. Alguien me hacía notar un hecho que ustedes deben de saberlo mejor que yo. Del Caribe hispano somos la única capital que da la cara al Caribe. Tanto La Habana como San Juan da la cara al Atlántico. Nosotros damos la cara al Caribe. Mientras que esas dos capitales estaban enfocadas hacia Europa, hacia lo que venía desde allá. Nosotros, por X o por Y, se decidió aquí. Pero también, con el tema de la carta esta, fundacional, reconozcamos, fue el primer experimento, fue la primera experiencia, para bien o para mal. Santo Domingo fue eso. Todo el que visita la ruina de la Isabela se da cuenta que eso no era nada. Hasta el tamaño te lo indica. El tamaño te indica lo de las ruinas que hay ahí o lo que dicen que son ruinas. Es una cosa chiquitica, una cosa extremadamente pequeña, en un mal lugar incluso. Entonces, Santo Domingo, para bien o mal, fue la primera experiencia y se fue organizando. Y comparto con Cristóbal que, por supuesto, hasta la segunda década del siglo XVI, el desarrollo urbanístico debe haber sido limitadísimo, que era, la primera década fue la de Obando. Y ya sea por los mapas o por lo que uno se da cuenta, y a nivel eclesial, que yo creo que por eso estoy aquí, eso fue lo que me pidió José Enrique, la estructuración de la iglesia comienza en la segunda década. Es cuando se organizan diócesis, es cuando viene un obispo y viene un segundo obispo y comienza el convento. Después, y con el azúcar, eso empujó hacia adelante. O sea, creo que eso hay que saberlo ver realmente cómo fue. Y todo está ligado a que el único periodo de florecimiento nuestro fue esos 30, 40 años, entre el año 1520 y 1560, y fue el azúcar. Nos cortaron el acceso al mercado europeo, no nos íbamos a comer el azúcar nosotros, no teníamos mercado para eso, vino todo hacia abajo. El que se pudo ir se fue y el que se quedó fue a vivir la miseria durante 300 años más. Sí, es así, pero sin embargo, uno de los planes más importantes que tuvo Inglaterra siempre fue conquistar a Santo Domingo. Drake Sí. arrasó con Santo Domingo porque en el imaginario europeo Santo Domingo era la ciudad apetecible. Y todavía en todo el siglo XVII, Cromwell manda las invasiones a Santo Domingo porque era el interés de dominar todo el Caribe a partir de la ciudad que consideraba más importante. Pero la escala de los edificios te lo dice. Tampoco yo voy a estar de acuerdo totalmente contigo, David, porque no voy a caer en un punto tan humilde que no voy a reconocer un poco de las grandezas que pudimos haber tenido en su momento, ¿no? Esa escala de esos edificios, esa catedral de Santo Domingo, no es una escala para una villa de 100 personas, 200 personas. Esa es una catedral que tiene una escala importante, incluso más importante que las dos catedrales que nos circundan, que es la de San Juan y la de La Habana. En términos de calidad constructiva y estilo, es un edificio que hasta el día de hoy todavía se destaca, ¿no? O sea, eso tiene una connotación político-religiosa en el territorio, marcar un hecho importante. Pero además también debo decir que cuando se hacen las murallas, que duraron 100 y pico de años para cerrarse, fíjense que en Santa Bárbara la incluyen y por eso Santo Domingo tiene esa forma tan extraña hacia el norte y obligan a meter la iglesia dentro del territorio. Era tan importante la huella religiosa que las primeras iglesias de Santa Bárbara se demolieron y se construyeron donde actualmente tenemos la que hoy vemos, que es finalmente la conclusión del siglo XVIII, las últimas trabajos que se hicieron en el siglo XVIII, que es la imagen que tenemos actualmente. Pero también a nivel privado la gente tenía sus capillas, la capilla de los remedios. El palacio de los gobernadores tenía la capilla donde está el reloj del sol. Y así sucesivamente. Y en 1514 ya se había bendecido el solar de la catedral y estaba primariamente donde está el Parque Colón. Y también debo decir que los monasterios de la ciudad eran enormes, no son esos edificios que vemos hoy en día, que son San Francisco, las Mercedes, y los Dominicos, y Regina, y Santa Clara. Las dimensiones de ese terreno eran mucho mayores. Y como dice Toby, debemos investigar eso, hasta dónde llegaba ese territorio. La arqueología nos ayuda, la documentación dispersa nos ayuda
hay mucho. Genaro Pérez ahí en Sevilla sigue investigando. Hay que escudriñar la historia dominicana porque hemos vivido del cuento, hemos vivido de repeticiones, hemos vivido de imágenes que nos han cedido, pero hay que buscar los datos que lo confirmen. O sea que estoy de acuerdo en eso, que nos falta investigar y nos falta sustentar todos estos criterios en documentación fidedigna. Ojalá que aparezca la Carta Fundamental de la Fundación de Santo Domingo. No aparece. Obando también hizo 14 ciudades en el país, o por lo menos villas en el país. Esas villas, ¿cómo fueron? ¿Cuáles eran las características? Se supone que tenían que tener 300 habitantes cada uno para que fuera una villa. Entonces, hay que ver todo eso en su conjunto. Bueno, 14. Bánica no es original de Obando, no es de la 14 de Obando, pero es muy antigua, muy antigua. Bueno, la iglesia de Bánica es preciosa. Es preciosa y es de la más antigua que tenemos en el país. Cristóbal. No, claro, tenemos nuestras divergencias. O sea, si tú quieres, pero tú, fíjate en términos espaciales. La catedral está al lado de una plaza que era la plaza ceremonial de los indígenas. Claro. Entonces eran los indígenas que tenían también elementos espaciales para poder hacer la conformación de la ciudad. Me encanta eso. Me encanta eso. Es un punto. Y solamente, fíjate que la catedral no tiene ningún edificio como el Cabildo, como tienen otras cuestión gubernamental, etcétera, sino que está, y además está lateral, o sea, no está de frente como normalmente es a la plaza. Sí, entonces, eso es un dato muy importante. En América Latina, no solamente eso ha sido estudiado. Que el caso de Santo Domingo es extraño porque no da a la plaza, sino que es lateral, lo que tú mencionas. Exactamente. Entonces, pero que además, tú lo que tienes al lado donde está la plaza era donde estaba la plaza de los indígenas. Pero además, si tú tomas la estructura de caminos, si tú tomas la estructura de caminos de los taínos de esa época, tú te vas a dar cuenta que están vigentes hoy. Sí, claro. Entonces no es fácil, o sea, no es cuestión de que esto es lo católico, Dios, no, vamos a ponernos en el sitio para que veamos todo lo que hay metido en el medio. Claro. Marcelo Albuquerque dice, eso da para muchas investigaciones y mucha imaginación, pero Samuel Luis no le contesta, necesitamos recursos de apoyo para investigar, porque la investigación cuesta. Cuesta no solamente neuronas y cuesta tiempo, sino también los investigadores viven de esto. Y no hay aquí una tradición para investigar. Lo que investigan normalmente lo hacen por pasión, pero no necesariamente porque reciben el apoyo que se necesita. Aquí falta información de todo. Cristóbal en ese tiene un punto que creo que nos deja a nosotros en el día de hoy esa reflexión. O sea, hemos estado especulando sobre Santo Domingo, sus 500 años, pero estamos en pañales para describir esos 500 años. Incluso la etapa contemporánea. Con relación a eso de la investigación, yo te puedo decir, yo soy un investigador, qué sé yo, no sé cómo poner el nombre, pero por ejemplo el libro ese que yo hice de historia crítica de la ciudad de Santo Domingo, que es de donde yo he sacado todos estos datos y todas estas cosas, yo cuando lo empecé con un artículo de un evento internacional que hubo y la gente me dijo, bueno, pero escribe un libro alrededor de eso. Cuando yo empecé a escribirlo, yo como había sido director de planeamiento urbano, qué sé yo, conocía la ciudad, tal y cual, yo digo, bueno, me lleva 6 meses, 6 meses hacerlo, o sea, yo de esto sé. Pues me toma 8 años. 8 años hacer el libro porque cada vez que iba a ver una cosa, resulta que no era cita o que tenía otras connotaciones. Entonces tú
tuve que ir caminando. Y eso no me lo pagó nadie. O sea, eso lo hice yo por mi vocación de tener algunas ideas claras sobre la ciudad de Santo Domingo. Pero mira, Cristóbal, pero, gracias que estamos aquí tú y yo y tenemos a David. David es el vicerrector académico de la Pucamaima. Yo me imagino que David va a fomentar ahora que se inicie una investigación de la religión en el territorio de la República Dominicana y la Pucamaima nos ayudará en ese sentido. Te adelanto algo. Ajá. Nos creamos hace 3 años un centro de estudio de la religión, no de la Iglesia Católica, sino de la religión como fenómeno, investigado como ciencia social. Y el Vaticano, recuerden que somos pontificia, por lo tanto tenemos un vínculo especial respecto a otras universidades católicas directamente con el Vaticano, nos ha pedido que ese centro trabaje el tema de religión y cultura. Porque todas las pontificias le están pidiendo eso. Y estamos dándole forma. Ya ha comenzado, hay algunas acciones que se han hecho, incluso una investigación sobre el movimiento protestante en el siglo XX, se elaboró un texto de mucho valor, todo interno, en lo que se busca publicarlo. Y José Enrique, eso viene. Al mismo tiempo tenemos el doctorado en Historia del Caribe, ustedes lo conocen bien, que eso se está desarrollando, y claro. un doctorado en el idioma español, en el español, tanto de lingüística como de literatura, y vienen otros programas doctorales. Pero lo que quiero hacer notar es que hay un compromiso, pero como tú dices, José Enrique, es el problema de siempre. Aquí es muy difícil convencer a ciertas instancias que dediquen fondos a la investigación. Incluso cuando yo me enteré que confirmaron a Roberto Casá en el archivo, me alegré, porque ustedes lo saben muy bien, Roberto es el que ha llevado el archivo a esos niveles. Sí. Lo confirmaron un nuevo gobierno, que no tenía nada que ver con los anteriores, una demostración de un trabajo bien hecho y de un respaldo profesional, de alguien que está haciendo un trabajo muy valioso. Yo pienso que nada, hay que seguir trabajando en investigación. Y es lo que tú dices, normalmente es uno el que la cubre porque uno está apasionado de eso. Exacto, exactamente. Bueno, yo pienso que ya no debemos abusar de nuestros amables compañeros que nos están siguiendo a través de las redes. Esta conversación ha quedado grabada para la historia. Muchas gracias a David Álvarez Martín por su tiempo y su dedicación y su participación en este encuentro, y a Cristóbal Valdés, el arquitecto urbanista referente de muchas generaciones, que sus investigaciones ahora lo hacen que se vea mucho más joven, porque necesita mucho más tiempo para seguir investigando y debatiendo. Los invito el próximo miércoles con otro de nuestros diálogos transversales. En esta ocasión tendremos Ciudad para Mujeres, Espacios Inclusivos y Derecho a la Ciudad. Y participará Dilia Leticia Jorge y Leida Brea, a la misma hora el miércoles próximo. Muy buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros. Gracias, José Enrique. Gracias, David.